Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa especial donde vamos a hablar un poco de la historia y qué fue Hidroituango para Colombia. Empezando que fue una obra planeada con la intención de dar más de 5.000 empleos directos solamente durante la construcción de la misma. Entonces, un proyecto de energía con la intención de solventar el 17% de la energía del país y el 50% de la energía de toda Antioquia. Es el proyecto más ambicioso de energía que ha tenido Colombia y pues tendría un costo de 11.4 billones de pesos. La obra más ambiciosa en definitiva desde los últimos tiempos en cuestión de energía e infraestructura. Bueno, igualmente hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? El económico hace parte de uno de ellos. Entonces, iniciamos con que Hidroituango inicia una licitación en octubre del 2011 para mirar qué empresa, qué constructora se queda con la construcción de la obra. En esta todo iba bien hasta que unas constructoras se dieron cuenta de que había unas irregularidades del proceso y colocaron los ojos sobre Hidroituango. Entonces aquí es donde se empieza a investigar a EPM y se notan las irregularidades a lo largo del proceso, en lo que EPM favorecía a dos empresas multinacionales que estaban salpicadas por escándalos de corrupción, que es Camargo Correa y Odebrecht. Entonces, de los 21 a 14 de estos constructores les pareció que estas reglas del juego no podían ser alteradas, y si se cambiaban de esa manera tan brusca, pues es un juego sucio, y se retiraron de la licitación. En las acusaciones que se le hicieron a EPM, primero les exigían a las constructoras que tuvieran un crédito aprobado y a último momento lo quitaron. Segundo, como en los procesos a las constructoras se les exigía cierta experiencia y de un día para otro esa experiencia a EPM la borró y le dio porque no era necesario. 12 días antes del proceso, el 2 de marzo del 2012, EPM decidió que toda la información de la licitación pública iba a ser confidencial. Por lo tanto, nadie se iba a enterar de qué iba a pasar aquí. Entonces, en este proceso, la Unión Temporal AOCO entuteló, ¿sí? Y las empresas españolas como SACIR y Dragados dijeron que el proceso era excluyente para ellos. Entonces ahí es cuando se retiran. En esa tutela se pretendía que EPM mostrara todo esto, pero los señores de EPM se les olvidó que ese es un proceso público, que todo mundo lo puede vigilar. Entonces ahí fue una de las fallas, las principales fallas de corrupción que se empezaron a evidenciar. Entonces de esos consorcios, la empresa que lo ganó, sí, es el consorcio CCC, que es Coninsa Ramón, Concreto y Camargo Correa. Y ahí hay varios cositas de ese consorcio CCC que son muy polémicas. Primero, en un artículo que saca El Colombiano, lo titula que el consultado sobre por qué ganó CCC Ituango la licitación, Calle manifestó, que es el gerente, que fue la sociedad que cumplió con la experiencia exigida y porque presentó la oferta económica más barata entre todas las propuestas consideradas. Después de haber cambiado todos los estándares y todas las normas, todas las reglas de juego, tanto como la experiencia como el crédito ya establecido, ¿no? Entonces ya ahí se empiezan a ver varias irregularidades importantes en
en los motivos. Segundo, pues se volvió una licitación pública, pasó a ser completamente privada y no se pudo evidenciar. Entonces no se pudo evidenciar los beneficios. Primero, pues el consorcio dijo que iba a construir con 1.8 billones de pesos. Pero aquí lo barato sale caro, porque en octubre del 2012 hasta marzo del 2017 se hicieron 23 adiciones al contrato. Y esas adiciones constaron más de 660.000 millones de pesos. O sea que lo que nos da un total del contrato que iba a ser en 1.8 billones de pesos termina en 2.4 billones. Tenemos una lista en la que la Unión Temporal AOCO cotizó en 1.9 billones. El consorcio pescadero Ituango cotizó en 2.3 billones. El consorcio OMS Ituango cotizó en 2 billones. Y el presupuesto de EPM era de 2.2 billones. Entonces ya tenemos unos sobrecostos en 200.000 millones de pesos. En donde EPM no había elegido a los otros participantes porque había hecho propuestas muy caras. Y la del consorcio CCC pasó a ser más costoso que cualquiera de los que ya se habían presentado. Entonces se vendió por barato, pero la verdad, esta corrupción, este desfachatez y este desgasto de dinero generó más gastos. Hay un punto de corrupción importante, que es el señor Jairo Hoyos Gómez, que estaba jugando a dos bandos, ¿sí? El señor está, según el certificado de la Cámara de Comercio, hace parte de la empresa Integral, que hace parte del contrato para diseñar la presa. Y en el mismo tiempo era directivo de una de las empresas que luego se ganó el contrato para construir. Entonces, ahí ya se empiezan a ver las irregularidades y la corrupción. Eso pudo haberle dado una ventaja importante al consorcio para lograr saber cuál era la oferta más baja y ganarla por ese lado. Segundo, por otro, ya tendría idea de cómo subirle el precio poco a poco en esas 24 adiciones. En la investigación, EPM ya había contratado con este convenio de CSC en una presa anterior que se llama en la represa por C3. Entonces aquí la fecha estipulada de la empresa anterior que tenían para la entrega de esta presa estaba con una fecha estipulada para mayo del 2010 y sorpresa, bienvenido Colombia, la fecha de entrega fue septiembre del 2011. Entonces ya estamos hablando de una empresa que su historial y su experiencia nos demuestra que CSC no cumple con los acuerdos pactados y con las fechas de entrega, y cuya propuesta, que la había pasado por 911 millones de dólares, se entregó como en cifra final del costo en 1.5 millones de dólares. Entonces, bueno, esa es la experiencia que EPM estaba solicitando a la hora de hacer la licitación. Punto importante en los antecedentes de la misma, ¿no? CSC, es el convenio CSC Ituango. Entonces de ahí ya se empieza mal con una empresa que tiene un historial negativo totalmente. También es importante resaltar en uno de los socios de CSC, que es Con Concretos, que en su experiencia ya había participado en la producción y la fabricación de una presa en Panamá, en la que tenía que entregarse en el 2006 y la entrega la realizaron en el 2015. Entonces, y pasar de 50 millones de dólares a 314 millones de dólares. Entonces estamos hablando de 9 años de retraso
y más de 200 millones de dólares. Entonces, el historial que EPM estaba pidiendo, sí, la experiencia con los integrantes que componen este nuevo consorcio queda en de muy dudosa procedencia. Entonces es importante resaltar ese pedacito sobre quién es el consorcio CSC. También hay que hablar de Camargo Correa, que es uno de los miembros de este consorcio. Tiene Dalton 2, sus empleados, dos de sus empleados terminan presos por escándalos de corrupción en la firma Camargo Correa en Brasil. Entonces, dos de sus empleados terminan presos por escándalos de corrupción en la firma Camargo Correa en Brasil. Entonces, este señor Camargo tiene un historial de corrupción en el cual dando dinero para poder sacar a los demás concursantes del mismo. En Colombia la Fiscalía abre una investigación y trabaja 3 líneas por contratación y la construcción de Hidroituango contra el señor Camargo para saber si Camargo Correa había sobornado a políticos y a personas de funcionarios de este país y de la construcción de EPM, de la gobernación y del país. Esta zona de Antioquia tiene un problema de violencia y tiene un problema con las fuerzas militares revolucionarias, con las FARC, con la guerrilla y con los paramilitares que, que desde el 69, cuando empezaron Hidroituango, no tenían forma de saber lo que se vendría. En las siguientes décadas vinieron tragedias tras tragedias. En total fueron 62 masacres en los 12 municipios donde se desarrolló Hidroituango desde los 80 hasta el 2016. Esto es según el Centro de Memoria Histórica. Así, el ejército pues aliado con los paramilitares. La fiscalía en su investigación se interrogaba que por qué si era inaccesible a la zona por la cantidad de paramilitares, la cantidad de guerrillas y matones que había. Entonces se logra la entrada de esta empresa para hacer esta obra y con el uso de los paramilitares, entonces vienen a calmar la zona de la guerrilla. Entonces aquí es donde se busca si los paramilitares habían beneficiado la ejecución de Hidroituango. De este conflicto ya hace un segundo problema, que las zonas que se están inundando tienen fosas comunes, en donde según el Centro de Memoria Histórico de Colombia se estima que hay 643 personas desaparecidas que deben estar enterradas en la zona de Hidroituango. Entonces ya hay otro factor negativo en donde se trata de ocultar con esta construcción la memoria de los desaparecidos y, y de líderes sociales posiblemente asesinados y enterrados, sepultados en fosas comunes de este lugar. En lo que corrió del 2018, en el tiempo de la crisis de Hidroituango, 4 líderes sociales fueron asesinados. Hugo y Luis, 2 líderes que se enfrentaban a Hidroituango y la problemática ambiental que tenía para ellos y para las comunidades. Robinson Díaz, que era miembro del movimiento Ríos Vivos en Antioquia,
y el activista colombiano Nelson Giraldo, que fue amenazado de muerte tras enfrentarse a una hidroeléctrica. Son el saldo que para el 12 de junio del 2018 tenían eh, relacionados con Hidroituango la muerte de líderes sociales en Colombia, de los cuales el pacifista coloca en uno de sus artículos a Colombia en el top 3 de los países más peligrosos para ser un líder ambiental, y en Hidroituango no fue la excepción. De aquí se lleva al riesgo que tuvo Hidroituango de la avalancha porque la mala fabricación, la aceleración de la obra, en lo que EPM cerró 2 túneles y dejó uno funcionando, y ese que dejó funcionando se quedó en su momento obstaculizado y tapado pues por el sedimento del río. De ahí fue donde al empezar a llenarse la represa se abrió el cuarto de máquinas para poder desocupar desocupar el agua. ¿Por qué? Porque la represa se estaba llenando tanto que se estaba agrietando. Entonces, hay muchas preguntas que aún para esta fecha no se han respondido y EPM no ha dado la cara. Estas fallas llevaron a colocar a Hidroituango y la zona de Ituango en alerta naranja por avalanchas. Entonces, las preguntas para EPM vienen siendo: ¿se siguió el debido proceso? ¿Se logró llevar a cabo los estudios del suelo y de las fallas geológicas que habían en la zona, incluyendo que el material o la tierra que estaba ahí no era la adecuada ni la idónea para esta construcción? La aceleración de los procesos permitió que toda la omisión de todos los sistemas de seguridad. Hay muchas preguntas que hoy en día Hidroituango está trabajando, pero queda la zozobra, en especial la omisión de todos las víctimas que se encuentran en las fosas comunes, que quedaron ahora inundadas por la represa, por el embalse, y eso deja una zozobra de impunidad para las víctimas, para los familiares de estas mismas, que nunca van a poder tener un duelo ni se les hará justicia, porque con la intención que se hizo de acelerar los procesos y de que fuera esa zona, pues se omitieron muchos espacios y muchas investigaciones en las que solo el tiempo nos dirá.